saludo. Tenemos al economista Nelson Suárez. Hoy vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada ayer en el Congreso de la República. Nelson, este país está ahora mismo en en un proceso de presentación de reformas tributarias. Hemos tenido la visita del Fondo Monetario Internacional, hemos escuchado las exposiciones de muchos profesionales de la economía, pero nosotros necesitamos conocer la posición suya, un experto de muchos años con un aval importante, sobre todo en materia presupuestaria. Háblenos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Qué le parece esta ley en términos de importancia para la economía y el manejo presupuestario y de política fiscal del gobierno? ¿Y hasta dónde, con las características que tiene la economía dominicana y el manejo del presupuesto dominicano, hasta dónde es posible cumplir con los términos de esa ley en el país? Bueno, señores, gracias por permitirme estar con ustedes en este programa, que espero que sea un programa excelente, porque tenemos ahí a dos de las editoras económicas de los principales periódicos del país, hoy el Listín Diario aquí. Entonces para mí es un placer estar con ustedes y compartir de alguna manera los conocimientos, mucho que puedo tener sobre los temas fiscales, que son mi pasión desde hace muchos años. Bueno, yo he visto durante varias décadas en el país se ha estado planteando y se han estado proponiendo leyes de responsabilidad fiscal. He visto en las noticias hoy que el Congreso Nacional acaba de aprobar una ley de responsabilidad fiscal. No conozco, aunque he visto varias opciones, debo confesar que no conozco en detalle esta ley que fue aprobada. Las leyes de responsabilidad fiscal normalmente establecen una serie de disposiciones, de cláusulas, para que los gobiernos, sobre todo en la parte de la parte de Hacienda y Finanzas Públicas, tengan que cumplir con un conjunto de disposiciones que garanticen en el mediano y largo plazo la sostenibilidad de las cuentas públicas, por lo que se llama la sostenibilidad fiscal. Y estas leyes de responsabilidad fiscal normalmente establecen, como he visto en algunos de los titulares que han salido en los periódicos, reglas sobre el tema del endeudamiento, por ejemplo. A veces establecen reglas sobre el gasto en sentido general del gobierno, sobre los niveles de déficit. Veo, por ejemplo, que esta ley está estableciendo establecer un nivel de déficit de deuda pública equivalente a un tope de 40% con relación al Producto Interno Bruto. Ahora mismo nosotros tenemos una deuda pública consolidada que está quizás cerca del 60% del PIB, porque tenemos un 40 y tanto, 50 en la deuda del sector público no financiero. Y cuando le agregamos unos 19, 20 mil millones de dólares que tiene la deuda cuasi fiscal del Banco Central, esos son 75 mil millones de dólares. Entonces, eso está por encima de ese estándar de 40%. Entonces, habría que ver ese planteamiento de 40% del PIB, de la deuda sobre como expresión del 40% del PIB, en qué periodo, en qué plazo esa ley lo está estableciendo. Para el 2035. Para el 2035 estamos hablando de 15 años, 16. Hay que ver lo razonable y los ajustes que hay que hacer. Para eso habría que ver cuáles son las demás cláusulas que está estableciendo. Ahora, las leyes de responsabilidad fiscal, deben haber 90 a 95 países en el mundo que tienen aprobada la ley de responsabilidad fiscal, pero también las leyes de responsabilidad fiscal tienen riesgos para su incumplimiento, porque a veces se establecen cláusulas que son de muy difícil cumplimiento, y habría que ver si esta ley de responsabilidad fiscal está o no dentro de esos esquemas.
Por eso se dice siempre que una ley de responsabilidad fiscal debe tener, por un lado, reglas muy claras, estas reglas que son obligatorias y ciertas cláusulas que son obligatorias, deben ser muy claras y muy precisas. Pero además, una ley de responsabilidad fiscal también debe tener ciertos niveles de flexibilidad para que en situaciones de crisis específicas, de crisis que no están previstas, que pueden venir, como tenemos el caso de 2020 de la crisis del COVID, es una crisis que nadie estaba previendo, llegó en un momento y en ese momento el gobierno de hecho tuvo que incurrir en un endeudamiento extraordinario. 599 mil millones de pesos tuvo el gobierno que endeudarse. La ley aprobada lo establece eso. Sí, y establece un tope de no más de un 3% del incremento del gasto corriente anual. Exactamente. Entonces, esas son las cláusulas que hay que ver para que, como yo digo, tener una ley de responsabilidad fiscal que sea equilibrada. Las leyes de responsabilidad fiscal que tratan de ponerle camisa de fuerza a los gobiernos han fracasado en todo el mundo. Entonces, eso no es recomendable ya. A veces hay quienes plantean, y sobre todo desde algunos enfoques ideológicos fundamentalmente, Sí. que plantean leyes de responsabilidad fiscal que son camisas de fuerza para el gobierno. Es que las Y camisas eso de fuerza, perdón, nunca han funcionado. no funciona. Entonces, ojalá, voy a revisarla, me comprometo a revisarla y después podríamos hablar con más detalle de esto. Que esta ley que se haya aprobado sea una ley equilibrada, sea una ley que no establezca cláusulas y disposiciones muy rígidas que al final terminan no cumpliéndose, y entonces en vez de darle credibilidad a la política fiscal, lo que hace es que la desprestigian, o que sea una ley de responsabilidad fiscal muy laxa, muy débil, y que entonces tampoco sirva para los propósitos para lo cual normalmente se establece una ley de responsabilidad fiscal. Pero de todos modos tenemos que ver los detalles para entonces poder establecer si es una ley equilibrada o si no es una ley que está inclinada a cualquiera de los lados que pueda haber, o muy extrema o muy débil para su cumplimiento. Ok. Cándida hablaba al principio de la reciente visita del Fondo Monetario Internacional y de las recomendaciones que hace, sobre todo respecto a la reforma fiscal. Y entre ellas hay algunos puntos que desde que yo tengo uso de razón se han estado tocando, que son como las exenciones fiscales y ese tipo de cosas, y ya salieron algunos funcionarios a gritar con relación a eso. ¿Hasta dónde usted cree posible que esas recomendaciones del fondo se apliquen realmente en una reforma en el país? Porque en los últimos años nosotros hemos tenido un montón, incluyendo una en el 12, creo, que fue bastante, la última, las 253.12. que fue bastante amplia. Y seguimos con una tasa de ingreso bastante bajita, ¿no? Con relación a economías similares a las dominicanas. Bueno, yo acabo de ver y estudiar la publicación que hicieron el equipo técnico de la misión en torno a la revisión de lo que es el artículo 4, muy tradicional. Normalmente las comunicaciones y los planteamientos económicos y financieros del Fondo Monetario Internacional y de su equipo técnico son muy diplomáticas. Y cuando digo diplomática, lo entiendo. O sea, normalmente uno, el que está en este tipo de análisis siempre, yo tengo que revisar, yo tengo un historial de muchas de esas declaraciones de los equipos técnicos del Fondo Monetario en diferentes situaciones en el país, son muy parecidas siempre. Estas declaraciones, de hecho, son una proporción o una parte de lo que es el informe general. Casi siempre los gobiernos, y creo, hay gobiernos que tienen cláusula para que el Fondo Monetario Internacional ponga público todo lo que dicen, pero creo que nosotros somos de los que todavía tenemos alguna cláusula donde tenemos restricciones y le decimos, bueno, ve todo el informe, nos sentamos, tú haces tu informe y me lo presentas y yo entonces te digo esto sí lo puedes hacer público. Entonces yo siempre tengo muchas reservas sobre este tipo de comunicación porque son muy diplomáticas. Pero en términos generales, ¿qué ellos están planteando? Están elogiando
el tema del manejo de la economía. Eso lo he visto repetidamente en los últimos 20 y pico de años en esos tipos de informes. No es nada nuevo. O sea, yo no puedo alegar que yo estoy muy bien económicamente, porque eso debieron haberlo dicho hace 4 años en el otro gobierno también y en varias ocasiones. Entonces ellos están planteando un tema que es un tema que luego de las elecciones, tanto de febrero como de mayo de este año, aunque la mayoría de los candidatos y sobre todo los candidatos con probabilidades de obtener la presidencia, yo no conozco de ninguno una declaración precisa donde detallaron cuáles eran sus propósitos en términos fiscales, porque Sí. además eso en términos de propaganda electoral no es No una... conviene. Aquí hay dos cosas, dos temas que nunca a nivel político se discuten en la campaña, que son el tema fiscal y el tema haitiano. Son temas que lo manejamos porque yo públicamente puedo decir una cosa y en la mesa de la realidad digo otra. Entonces, en la política fiscal y eso y el tema ya haitiano aquí son temas que hay que tener mucho cuidado cuando los políticos la tratan públicamente, porque a veces no están diciendo públicamente lo que deben decir, sino lo que la gente quiere oír. Y entonces, el Fondo Monetario que está planteando, de hecho, yo posiblemente no soy tan fondo monetarista en términos generales, nunca lo he sido, pero lo que ellos están planteando, yo estoy en principio en eso que sale públicamente de acuerdo, porque ¿qué pasa? Yo estoy diciendo, estamos planteando una reforma fiscal para subir impuestos, o sea, todo lo que se está diciendo es que necesitamos un 1, un 2, un 3% del PIB como ingresos adicionales para el gobierno mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas. Un 1%, esos son 75,000 millones de pesos que hay que buscar. Si son un 2%, esos son 150,000 millones de pesos. Y si son un 3%, esos son 225,000 millones de pesos. Sí, pero recuerde que ese es gradual. Exactamente. Entonces, ese es un tema. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí no hay condiciones para ningún tipo de aumento de impuestos, ni de tasas, ni aumentar. Aquí hay mucho espacio, y creo que el Fondo Monetario está planteando eso, para ampliar la base. ¿Qué es lo que tenemos en el país? El gobierno el Fondo Monetario está planteando 3 cosas. Enfrentar los temas de evasión y de elusión de los impuestos, reducir exenciones y exoneraciones, lo que le llaman gasto tributario, y ampliar la base. Con los 3 planteamientos yo estoy de acuerdo. Ahora, yo no soy partidario, no lo es el fondo ya, lo era el fondo de los 80 y los 90, de reforma fiscal en forma de shock. Porque nosotros no estamos ahora mismo en una crisis inminente en términos fiscales. Nosotros tenemos dificultades serias de operatividad y de cuadrar la cuenta presupuestaria del gobierno, porque tenemos una carga de pago de intereses y de servicio de la deuda que es un peso muy fuerte sobre el presupuesto del país. Hay una gran rigidez O sea, en el presupuesto. para este año nosotros tenemos previsto intereses y amortización por 390, casi 400,000 millones de pesos, 394,000 millones de pesos. Eso es exagerado en un país que tiene problemas de educación, en un país que tiene problemas de salud pública, en un país que tiene problemas de pobreza, en un país que tiene problemas de desigualdades extremas. Perdone, pero eso es lo que se está buscando, buscar la manera de bajar ese peso y buscar la sostenibilidad fiscal. Entonces, de alguna parte tiene que Entonces, salir. ¿qué es lo que está planteando el fondo? Y por eso digo, en principio, con eso que está publicado, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el país tenemos, no es un secreto para nadie, ni es un secreto para la gente del gobierno, ni es un secreto para los políticos del Congreso. Ni para el fondo. Tenemos un nivel de evasión, por ejemplo, de nuestro principal impuesto, el que genera una tercera parte de los ingresos del gobierno, que es el ITEVI. La evasión comprobada, demostrada por la misma Dirección de Impuestos Internos en 2018 del ITEVI, es de 43.58%.
Casi la mitad. Pero una Esos son 260.000 millones de pesos anuales. Si yo le pongo número a esa tasa de interés. Pero además, yo tengo una evasión del impuesto sobre la renta de 63%, que son casi otros 300.000 millones. Yo tengo casi 600.000 millones de pesos que el gobierno deja de percibir cada año, producto de elevación en el ITEVI y en el impuesto sobre la renta. Entonces ahí yo tengo un gran espacio para, sin aumentar una tasa y sin poner un impuesto nuevo, bajar el déficit. Bajar el tema del déficit que tengo en el gobierno. Entonces, eso está planteando el Fondo Monetario y yo estoy plenamente de acuerdo. Nosotros tenemos que atacar seriamente el tema de la evasión y la elusión fiscal. ¿Quiénes tienen mayor capacidad de evasión y de elusión en el país? No somos nosotros, porque nosotros o somos empleados o somos consumidores. A los consumidores, cuando van a la tienda, le ponen el 18% del ITEVI y no tienen para dónde coger. A los empleados nos lo descuentan en la fuente, como dicen. Cuando me sale el cheque o me hacen la transferencia al pago a mi cuenta, me dicen impuestos sobre la renta, le desconté tanto. Entonces, ¿quiénes tienen capacidad de evasión que impacte de manera fuerte y grande el Estado? Los grandes contribuyentes, las grandes empresas. Que la gente de retención. Pero esas son las mismas gente que tienen capacidad para lo que le llaman tener contabilidad y finanzas creativas. Saben cómo hacer el mecanismo para evadir o eludir el impuesto. Entonces, si nosotros atacamos pero muy mínimamente los niveles de evasión y elusión, tanto en el ITEVI como en el impuesto sobre la renta, por ahí fácilmente podemos conseguir un 1% del PIB. Sin poner una tasa ni un impuesto nuevo, sin aumentar una tasa impositiva. Entonces, el tema de las exenciones que se refleja en el gasto tributario. Nosotros tenemos un gasto tributario para este año de alrededor de 4.3% del PIB. Cada vez que yo le digo a la gente eso de 4 puntos porcentuales, digo, cada punto usted lo multiplica por 75.000 millones. O sea, tenemos 300.000 y pico millones de pesos que se dejan de perder. ¿Qué tenemos? El 50% de esas exenciones son el ITEVI. Eso es un problema que tenemos. Y entonces el ITEVI es un impuesto que no quiere gravar los alimentos, la carne, el pollo, el aceite, el arroz, porque son los elementos básicos de la consumo de la canasta familiar. Pero Perdón, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos. A la pausa estábamos hablando sobre las exenciones fiscales y su impacto, ¿no? El tema realmente estaba muy interesante y me gustaría que continuara con su exposición sobre todo, Nelson, cuando estabas hablando del ITEVI. Porque lo que preocupa a la gente es conocer de antemano qué va a pasar con una reforma fiscal que se comience a aplicar a partir del próximo año o a mediados de este año cuando se disponga, pero que saber si yo no estoy pagando ITEVI por el arroz, yo tenga que pagar ITEVI por el arroz, que tenga que pagar ITEVI por la leche, por algunos productos que no están gravados. Entonces, ese 52% de exención en el ITEVI, ¿cómo usted lo percibe? ¿Cómo siente que se va a reflejar? Sobre todo, haciendo la precisión de que los impuestos, la tasa que se está hablando específicamente en el ITEVI es más baja. Nosotros estamos pagando un 18%, ¿no? Sí. Pero lo que se está hablando en todos los proyectos que hemos leído, los borradores, es de que se ponga una tasa de 10%, de 12%, de 14%. O sea, que haya unas tasas diferenciadas en lo que son los alimentos básicos más bajitas y una tasa también más bajita que la actual en los otros
producto que estamos pagando. También se habla de bajarla y generalizarla. Sí, También. bueno, ese es el gran problema que está planteado y que tiene que resolver el gobierno y el equipo técnico del gobierno que está trabajando en la reforma. Miren una cosa, yo le dije que el ITEVI genera 1/3 de todas las recaudaciones del gobierno. Ajá. El ITEVI, conjuntamente con los impuestos selectivos, aportan más del 60% de los ingresos tributarios del gobierno. Por eso, de hecho, se dice que el sistema tributario dominicano es un sistema un tanto regresivo, en el sentido de que la mayoría de los impuestos son indirectos. Lo pagamos la clase media. Porque los impuestos indirectos los pagan los consumidores en términos generales. Entonces, la preocupación del común de la gente con el tema de qué va a pasar con el ITEVIS tiene su razón de ser. Porque al final, en el 2012, nos subieron la tasa de 16 a 18 y se le puso impuesto del ITEVI al café, a una serie de cuestiones que no estaban grabadas. Ahora mismo está planteado. De hecho, hay algunos planteamientos, según lo que yo he oído hablar, de gente que están proponiendo ponerle el ITEVIS hasta a los guineos, a los plátanos y a la yuca. Es una locura, es un absurdo, porque eso es lo que come el común de la gente que no tiene capacidad contributiva. Pero una de las ventajas del ITEVI en términos recaudatorios es que es muy fácil de sacar. Es más difícil con los impuestos directos, el impuesto al patrimonio. O sea, aquí hay grandes propiedades, mansiones, casas lujosas, en los sitios, en los polos turísticos, en la República de Punta Cana, como dice, que no pagan impuestos al patrimonio, ni impuesto inmobiliario. Entonces, pero a eso nadie le quiere topar, a eso nadie le quiere poner la mano, porque además son la gente que tiene capacidad de influencia para tomar decisiones en el Congreso y en la política. Entonces, el ITEVI tiene mucho espacio para tú, sin alterar su tasa. Lo ideal fuera que bajaran la tasa, se generalizara, manteniendo siempre un nivel de exenciones de los productos de la canasta familiar básica, exento, o que tú puedas hacer tasas diferenciadas como hay en muchos países. Por ejemplo, si yo pregunto, tengo que puntualizar y estudiar un poco más el tema para ver, pero las carnes están exentas, por ejemplo. Ahora, no es lo mismo la carne normal que se come la gente común que el filete o el tibón o el qué sé yo qué cosa que se come una gente que tiene capacidad para comprarlo. Entonces tú puedes establecer diferenciación en eso y establecer diferenciación. O sea, el pollo se lo come todo el mundo. Yo siempre refiero que una vez estaba en una entrevista en uno de los almuerzos del periódico Hoy y tenía a 2 rayas a don Pepín Corripio y salió este tema a relucir y yo le dije, bueno, el problema es que estamos exonerando la carne que se come el chinero que está en la esquina y el que vende aguacate, pero estamos exonerando la suya también. Y usted tiene capacidad para pagar el impuesto de la carne que se come. Pero el chinero no. Cuando hay así tasa diferenciada, no es más difícil el manejo. Es manejo. mucho más complicado y complejo administrar el impuesto. El impuesto, de hecho, el ITEVIS es un impuesto tipo valor agregado, como originalmente se soñó y se pensó y se planteó. Pero hubo que aplatanarlo, como decimos aquí, a un esquema muy propio. Porque es un impuesto inclusive que a nivel de los niveles productivos y de importación es retornable. Es decir, si yo importo un bien que tiene el ITEVIS para venderlo en el país, cuando vengo aquí y lo vendo, entonces yo le puedo reclamar a DGI que me reembolse lo que adelanté en aduanas. O sea, un débito contra crédito. Ahora, ¿qué pasa? A los consumidores no le reembolsan. Cuando nosotros vamos, cualquiera de los que estamos aquí, los camarógrafos, no nos reembolsan porque somos consumidor final y somos los que al final pagamos. Está la incidencia del impuesto, como dicen los tributaristas. Entonces, sí, yo creo que pueden hacerse varias cosas con el ITEVIS.
sin que impacte de manera negativa en la gran masa de consumidores que tenemos. Porque si lo hacemos así, entonces lo que estamos es promoviendo ampliar la brecha de desigualdad y de desequilibrio en el ingreso y la riqueza que tenemos en el país. Entonces, ese es el gran reto. Por ejemplo, hay países donde hay bienes del ITEVI que son exentos, pero técnicamente se le pone una tasa cero. ¿Y qué significa esto? Que hay que transparentar la operación de compra y venta de ese bien. Pero cuando pongo la tasa, digo, bueno, tiene tasa cero. Hay en algunos sitios que también hay tasas simbólicas. Hay que definir muy bien en el país cuáles son los bienes grabados. El Código Tributario lo tiene. Cuáles son los bienes no grabados. Cuáles son los bienes exentos. Cuáles son los bienes que puedo ponerle tasa cero. Cuáles son los bienes que puedo ponerle tasa simbólica como un 1%, por ejemplo. Que lo que me interesa simple y sencillamente es tener el impuesto para poder identificar transacciones vinculadas a través de su operación, que es lo que tiene que buscar la administración tributaria. Pero realmente no es un proceso tan fácil. Y la inquietud de la gente común, que deben mantenerlo, y los grupos sociales deben estar detrás del gobierno para decirle, tenga cuidado, porque el ITEVI es un impuesto de tasa generalizada para todo el mundo. No es igual que el impuesto sobre la renta, que me dice, si usted gana tanto, tiene que pagar 15, si gana tanto, tiene que pagar un 27. En el ITEVI no, es 18, y no importa quién haga el consumo. Ni cuánto gana. Que por eso a veces dicen que es un poco regresivo. 16, 18. Sí, entonces, ¿cuánto es? Hay tasas, hay bienes en el país que en la reforma 253.12 no le pusieron el ITEVI, pero le pusieron un selectivo. Sí, Los seguros, por ejemplo. Que esa es una queja. El tema de la educación, el tema de los servicios médicos que están exentos por naturaleza y que nadie se le ocurre que ponerle, bueno, pero ponle una tasa cero. Para registrarlo. Para registrarlo, porque cuando yo voy a una consulta de un médico que quizás factura 1 o 2 millones de pesos al mes, ese señor debía pagar impuestos sobre la renta, porque yo lo pago. Claro. Y entonces a veces está esta discusión planteada de que voy, mire, usted coge tarjeta, no quiero tarjeta, en efectivo. Y no da recibo. Y no te voy a dar un recibo tampoco. Sí, pero ese segmento, como quiera, deposita su dinero en el sistema financiero. Exactamente, está transparentado a través del 0.15. Claro. Entonces, eso es otra cosa. Claro. Normalmente los administradores tributarios en el país, con varios gente que ha estado en eso, que he conversado en algún momento por algunas circunstancias, y muchos economistas inclusive, que han estado de directores de impuestos internos, tú le dices, bueno, pero yo mejorando la administración tributaria, puedo también conseguir por ahí bueno, y ellos dicen, no, por ahí no hay mucho espacio. Me decía uno Aquí hay mucho que espacio. fue emblemático, me decía, no, yo no voy a luchar con cositas chiquitas. Entonces yo tengo aquí 693 grandes contribuyentes, yo me voy a concentrar en eso. Bueno, no, usted el sistema tiene que generalizarlo. Claro. Entonces a veces usted tiene que salir porque hay un problema cultural, hay un problema económico, hay un problema de conducta económica. A nadie le gusta pagar impuestos. A nadie. No. Los impuestos, bueno, desde la Biblia y Mateo, cuando le tiraron la trampa al hombre, le dijeron, mira, ¿y qué tú crees? Esto de los impuestos. Y el César, y el hombre que era genial, le dijo, bueno, señor, a César lo de César y a Dios lo de Dios. Pero le dijo, tengo que pagar los impuestos, yo no te voy a decir aquí, tú me estás tirando un gancho para yo decir, no, nadie va, como hay gente, hay que bajar los impuestos, aquí pagamos mucho impuestos. Eso es mentira, que hay un grupo a los cuales se le pegan toda la carga del impuesto porque están registrados formal, porque tenemos un 57% de informalidad en la economía. Entonces, pero ese 57% de informalidad también opera en el mercado informal, porque cuando a ti te venden una ropa informal, un zapato informal, un repuesto informal, ese pagó el ITEVIS
y pagó los derechos de importación cuando Sí. entró al país, legalmente. Ahora lo está vendiendo un tipo que él no va a querer reclamar lo que adelantó de Citevi y te lo vende y no declara lo que vendió, entonces tampoco paga sobre el impuesto sobre la renta que tiene. Hay en tributación dos principios que yo también resalto mucho, que ahora modernamente a veces no lo usan mucho los economistas. En tributación hay un principio de equidad horizontal y de equidad vertical. ¿Qué dice la equidad, el principio de equidad horizontal a nivel tributación? Todos los miembros de la sociedad tienen que pagar impuestos. Y el principio de la equidad vertical dice, deben pagar más quienes tienen mayor capacidad contributiva. Aquí no se cumple ninguno. Entonces aquí tenemos un problema porque los que tienen capacidad contributiva normalmente tienen mecanismos e instrumentos que pueden evadir y entonces los otros sí tienen que pagarla. O lo pagan cuando consumen o lo pagan cuando se lo descuentan en el impuesto sobre Pero la renta. esos mecanismos se los da la misma ley. Sí, La ley le permite eludir. Entonces, es con la ley que tenemos que comenzar a poner mecanismos en la ley que dificulten esos espacios. Sí, eso se llama, en tributación, está planteando un tema que se llama riesgo del incumplimiento. Claro. O sea, fíjate que en la sociedad dominicana es un enfoque personal que no necesariamente tiene que ser la verdad, pero en la sociedad dominicana, tanto a nivel tributario como a nivel de las leyes generales del país, los riesgos del incumplimiento son muy bajos. En el caso tributario, el principal consejo que te da un asesor tributario con cierta complicidad con su cliente es, ¿tú todavía has declarado? Y te dice, no, quédate sin declarar. Quédate sin declarar hasta que, o sea, óyeme, si tú haces eso en Italia, la guardia en Italia te pueden parar en la calle con 2 bolsas que tú compraste en una tienda, un guardia fiscal, para pedirte la factura y ver si está... Y en Chile también. Si tiene una factura real fiscal. Si está transparentado. Si está transparentado. Sí. Aquí el asesor fiscal te dice, si tú no te has declarado, quédate así. Te recomiendo que te quedes así hasta que un día, porque otro te declaró y entonces te declaró a ti, te apareció que tú, pero no te metas. Cuando lo correcto es que lamentablemente en toda la sociedad organizada hay una parte, y esa es la función del Estado, y esa es la función de la política fiscal, que tiene la responsabilidad de hacer como del el hermano mayor para poner las reglas, porque si dejamos, bueno, aquí es importante decir algo. No, fíjense que siempre ha habido en términos de doctrina política y económica los sistemas extremos. El sistema estatal completo, el socialismo real, como se le llamó desde 1917 en Rusia, y el capitalismo neoliberal, el capitalismo brutal, como dicen. O sea, fíjense que ninguno de esos dos sistemas han funcionado en el mundo. Salvaje, capitalismo salvaje. ¿Qué es lo que ha funcionado y qué es lo que funciona a nivel prácticamente de la mayoría de los países? Los sistemas de economías mixtas. Como la socialdemocracia europea. Y nosotros y todo, sí. Porque donde hay un sector privado y gente individuales que actúan y pueden hacer negocio libre, pero hay un Estado regulador que establece las reglas de juego. Porque y que pone las sanciones. Exacto, porque el mercado por sí solo tiende a crear desequilibrio, a crear brecha de riqueza, de igualdad, de desigualdad, y lo conocemos en el mundo. En el mundo, la implantación de políticas estrictamente extremistas en términos neoliberales ha creado una brecha que el 1% de la población controla el 70, el 80% de los ingresos del mundo. Aquí no pasa algo parecido, igual. Entonces, los estados tienen un rol. Si ustedes se van a la Constitución Dominicana, en uno de esos títulos, definen los derechos fundamentales de los seres humanos. ¿Y a quién manda a ser garante de esos derechos? Es al Estado. Porque ningún empresario particular, salvo que asuma responsabilidad social, como lo hacen muchos, tiene obligación de resolver problemas. Ahora, ¿qué pasa? El Estado Dominicano que tiene 2.3 millones de gente bajo su dominio.
y cuidado si 3 o 4, porque tiene 754,000 empleados. Y tiene 2,5 millones de gente metidos en los programitas estos del cariñito de la mamá, que tienen normalmente carácter clientelares. O sea, tú gastas 1.500 millones de dólares de pesos en un cariñito a la madre. Ahora estoy esperando a ver si ponen el del padre, que no lo veo. Pero un cariñito para la madre. Voy a decir pero que yo estoy de acuerdo con la asistencia Pero social. si tú coges esos 1.500 millones, tú puedes comprar 1.000 viviendas económicas para 1.000 familias. ¿Y quién mejor? Pero Eso o repartírselo a gente que después se me aparece una gente en mi casa vendiéndome 3 cosas de esas que le dieron de 1.500. O sea, ¿por qué? Porque esto también tiene un elemento, y los programas sociales en todos los países del mundo y el estado de welfare en todos los países del mundo tienen elementos que hacen parasitismo y que convierten a un segmento de la población, como le ha pasado a los negros norteamericanos, como le ha pasado a los puertorriqueños, que se convierten en parásitos viviendo eso. Entonces los gobiernos tienen que tener también cuidado. En sociedades como las nuestras, que nosotros somos un país subdesarrollado, por más que estemos creciendo y por muy bonito que lo estemos pintando, estamos todavía en el subdesarrollo. Con pobreza hay dura. una pobreza dura. Claro. Entonces esa pobreza dura sí hay que dar asistencia. Esa pobreza dura Lo que hay que hacer es regular y controlar. Esa pobreza dura, pobreza dura, Cándida, yo la tengo identificada en el Chihuén. Que de hecho ahora vemos que acaban de hacer un mea culpa y tenían muchísimos datos ahí con gente que no debían estar dentro de esos programas. Pero lo que tenemos que ver es cómo yo puedo utilizar esos fondos. Todos los años, este año hay 58,000 millones de pesos para distribuirlo en todas esas cosas. Lo que yo he visto en la práctica es que hay cosas esas que son necesarias y hay gente que vive en niveles, gente que vive en ancianos, que viven en condiciones, pero yo soy de los que creo que esos programas, esos fondos, que son muchos, se le puede dar un mejor uso. Cuando tú juntas 3 gobiernos, 3 años de gobierno, esos son 200,000 y pico millones de pesos que al final, te digo y te lo estoy diciendo por un caso práctico, una persona que una vez con una cosa esa que dan en diciembre, gente que lo necesitaba porque era un vigilante de una puerta de un residencial y fue a venderme 3 cosas de esas que le dieron a 1.500 cada uno para ir a buscar alimentos en los supermercados a 700 pesos cada uno. Entonces, eso pasa en toda parte del mundo. Porque eso, en Estados Unidos los mismos dominicanos que cogen la cosa esa. Pero yo no creo que debe quitarse. Pero no quitarse, pero son de las cosas dentro de una reforma que hay que irse mejorando. Cuando yo estoy hablando de progreso, cuando yo estoy hablando de crecimiento de la economía en torno a por encima de un 5 en su potencial y en su tendencia, y estoy diciendo que estoy tan bien, y entonces después digo que hay una gente que tengo que darle 1.500 pesos para que paguen los tanques gas, para que entonces tengo una contradicción. Y me está diciendo que no estoy siendo efectivo en términos de es lo que quiero decir. No es que estoy en contra de esos programas. De crecimiento de la economía, pero recuerda, Nelson, que nosotros tenemos una economía de 3 y de 4 patas. Pero eso vamos a hablar ahorita en el próximo espacio, porque ya tenemos que darle espacio ahora a los anunciantes, ¿no? El tema de los programas sociales a Cándida siempre le apasiona, ¿no? Pero yo no quiero que terminemos el programa sin hablar de los subsidios, porque es uno de los grandes problemas que tiene el presupuesto dominicano. Entonces, es uno de los temas que yo veo que dificultarían también cumplir con el famoso, la famosa ley de responsabilidad fiscal. Entonces, ¿cuál es el peso realmente que tienen los subsidios como el eléctrico y otros que tenemos en el presupuesto nacional? ¿Y hasta dónde esto impide que se reduzcan los déficits y ese tipo de problemas que nos están afectando al presupuesto desde hace mucho tiempo y que impiden que el gasto en inversión que debería tener el Estado no se esté produciendo actualmente? Bueno,
ha planteado, Carmen, un tema fundamental y sobre el cual de hecho yo he estado insistiendo mucho. Yo voy a buscar unos números que están aquí de lo que yo le llamo la carga fiscal de los subsidios y las transferencias. Ajá. Nosotros estamos planteando ahora mismo una reforma fiscal que está aspirando a buscar entre 1, digamos 2% del PIB, 150,000 millones de pesos. Hace tiempo yo publiqué un trabajo en el periódico Hoy donde yo decía, si no se toman en cuenta estos subsidios, estas transferencias, y se corrigen la causa de ellos, cualquier reforma fiscal que se haga cae en el vacío. Exacto. Se anulan. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un subsidio al sector eléctrico. De hecho, ustedes saben que ahora mismo se sometió a una modificación al presupuesto del 2024. Ajá. Y se está aumentando el subsidio. Teníamos 86,000 millones previstos. Y tengo entendido, no le he descifrado bien, pero me dijo alguien que eran como 13,000 millones más que le están poniendo. Bueno, pero se justifica porque el precio del petróleo ha estado en alza. Eso tiene parte de verdad. Y ¿Cuál parte, es la media parte verdad? que no es verdad. Sí. Eso es un tema. Y se usa poco petróleo. Eso es un tema. Yo trato de ser siempre equilibrado. Yo no soy extremista. No me gusta. Ya esa época la pasé hace muchos años, mi juventud. Entonces yo siempre soy, por ejemplo, hay una discusión siempre entre la oposición y el gobierno. No importa qué oposición, quién esté en la oposición y quién esté en el gobierno. Siempre es lo mismo. Y cambian a veces. Claro. La oposición dice, todo está mal. Y el gobierno dice, no, todo está perfecto. Entonces yo he dicho, ni estamos tan mal como dice la oposición, pero ni tan bien como dice el gobierno. Somos una sociedad con todos los problemas que tienen todas las sociedades y más una sociedad de una economía en vía de desarrollo, aunque tenemos ingresos medios según el Banco Mundial, medio alto creo que tenemos ya. Sí. Entonces, esos son los temas. El tema del subsidio, de hecho me dicen, sí, el subsidio eléctrico está justificado porque muchas personas, mucha gente se roba la luz. Eso es parte de verdad. Pero hay una parte de ese subsidio que podría ser la mitad, que está dado por problemas de gestión, por problemas de administración, por problemas de clientelismo, de corrupción. Entonces, nadie le quiere tocar a eso, porque ningún político de fuera cuando están lo dice. Pero cuando están adentro, empiezan a buscarle vuelta a la cosa. Otro subsidio que yo tengo, para este año, además de los 86,000 que yo tenía para el sector eléctrico, tengo como 51,000 para el Banco Central. Porque el Banco Central tiene unos déficits cuasi fiscal, como le llaman. El Banco Central tiene previsto pagar 144,000 millones de intereses de los certificados que tiene de la crisis de 2003, cuando 3 delincuentes que quebraron 3 bancos en el país y siguen siendo ricos toditos. Y la sociedad está pagando eso. Entonces, tengo que transferirle al Banco Central 50,000 millones de pesos todos los años para cubrir eso. Pero además, capitalización y pago de interés. Pero además tengo que transferir a una cantidad de empresas públicas deficitarias y de entes descentralizados también que operan por su cuenta todo. Otros 100,000 y pico millones de pesos. Pero además tengo que subsidiar el precio de la gasolina para que el que echa en un carro de gas que tiene de concho se beneficie igual que el que tiene una jipeta Lexus de $160,000. Si los estados, esa es su función, es equilibrar eso, por Dios. Yo tengo que subsidiar la gasolina de quienes lo necesiten. Yo no puedo tener un subsidio generalizado. Claro. Porque yo quiero estar bien con la gente. Eso no es la función de un estadista. Y lo que hacen la mayoría de los gobiernos que suben en este país, los presidentes, es acomodarse
a ese esquema clientelar. Entonces, esas son de las cosas de la reforma que nadie dice. En el país hay un gran problema con la gestión de las instituciones públicas que tiene que ver con los temas de gestión, de administración, de capacidad para que las cosas me salgan al menor costo. Bueno, el BID hizo un estudio, perdona que le interrumpa, donde decía que el Estado Dominicano podía ahorrarse entre un 4 y 7% solamente de recursos dilapidados. ¿Ustedes saben cuánto le han transferido al sector eléctrico entre el 2000 y el 2023 por subsidio? 14.000 millones de dólares. Wow. Esos son 608.000 millones de pesos. Esas son como 10 plantas eléctricas. Al Banco Central le han transferido 7.591 millones de dólares. Esos son 348.000 millones de pesos. A las empresas públicas no eléctricas le han transferido 121.000 millones, 2.771 millones. Estos déficits son el 60% del déficit que todos los años registra el gobierno central. Si tú no resuelves eso en esos sectores, ¿para qué me va a pedir hacer reforma fiscal? ¿Para qué? Para que el año próximo estemos pidiéndole a la sociedad de nuevo más impuestos. Entonces, por eso yo digo, tú tienes que hacer una reforma fiscal. Primero, con gradualidad. Es decir, tú no puedes venir a quererme hacer una cosa de choque, a resolver los problemas que no hemos hecho desde que cayó la dictadura de Trujillo. Hacerlo todito ahora en un ratico. Porque todo el que sube dice que está bien. Cuando el gobierno de Abinader y el equipo que estaba ahí estaba afuera, decía que no servía nada. Ya lo que yo oigo en la publicidad es que este país, Suiza, le queda chiquito. Pero entonces por cualquier pendejada de 500, 100 millones de pesos, estamos en una crisis. Entonces es mentira, porque no tiene los políticos en el país, no tienen paranoia constructiva los políticos de este país. La ventaja de los asiáticos, que nos han dejado atrás, países que eran hace 30, 40 años igualitos que nosotros de pobres, es porque tienen paranoia constructiva. Aquí no tenemos paranoia constructiva y los políticos cuando suben, tú coges un tipo que aspira a ministro de salud, de los que están por tumbar que está, y dicen que nada sirve ahora de salud. Y entonces cuando vienen y ganan su partido y lo suben, a los 3 meses dice que todo está bien, que la cobertura, que está ahí hospitales, medicina en todos los hospitales, porque ese sujeto no tiene paranoia constructiva. Y no entiende que el éxito de los países que han triunfado es que siempre piensan y creen que las cosas se pueden hacer mejor de lo que lo estamos haciendo. No. Y aquí cuando los políticos suben, ahí se acabó el mundo y yo resolví todo. La verdad es que es un tema realmente apasionante, ¿no? Creo, Candida, que vamos a tener que invitar de nuevo yo creo que sí, al economista Nelson Suárez, porque por hoy el tiempo se acabó. Así que tenemos que despedirnos y estaremos el próximo sábado en otro espacio con Economía al Día. Así es.